Tengo el honor de presentarles al doctor José Daniel Hidalgo Murillo, quien nos dará la ponencia de la razón del fracaso del modelo acusatorio adversarial. Me permito hacer una muy breve síntesis de su currículum. Es doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, autor de innumerables obras de Derecho Penal y Procesal Penal. Se ha desempeñado como juez penal del primer circuito judicial en San José, Costa Rica, así como juez de instrucción penal del mismo circuito. Director general de drogas en el Centro Nacional de Prevención contra Drogas en la Presidencia de la República de Costa Rica, experto en juicios orales. Y sin más, cedo el micrófono al doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es una conferencia bastante negativa, pero espero hacerla positiva. Y bueno, espero que no se preocupen. Había hecho una conferencia distinta porque usando a Guillermo Cepeda Lecuonda, que está a la par de nosotros, que me parece que es una... Bueno, y eso puede significar que ustedes se vayan todos, pero es una de las personas más objetivas que tenemos de cómo va el sistema, porque con su empresa Jurimetría me parece que ha sido muy generoso en decirnos con números por qué las cosas van mal, por qué las cosas van bien, cuáles son las mejores prácticas y demás. Y en todo caso, se pueden meter en el Facebook de Jurimetría y tener muy buena información. No dejen de seguirle porque me parece bueno. ¿Por qué convendría más entonces estar aquí que estar a la par con él, no? Bueno, yo espero ganarme el público y que el de él se me venga para acá, pero me interesaba mucho este tema porque me parece que hay que hablar, como decía aquella obra de teatro chilena, a calzón quitado. Y porque es muy importante que ustedes y yo sepamos muchas de las cosas buenas y muchas de las cosas malas del sistema. Quizá todos ustedes saben más que yo de las cosas malas. Y quizá no dijera algo bueno, pero por eso a mí me interesa mucho abrir el panel a preguntas, es decir, poder hablar lo menos que puedo y que ustedes sean los que más puedan preguntar y que yo me pueda rajar un poco con las preguntas. Empecemos por el principio, ¿no? Y es que le han puesto a la conferencia la razón del fracaso del modelo acusatorio adversarial. Ahí tenemos el primer error. El modelo nuestro no es adversarial. Podríamos decir que es acusatorio porque la Constitución Política dice que es acusatorio, pero tampoco es acusatorio. Y con esto me quiero remitir a quizá uno de los grandes expertos de los modelos acusatorios del mundo, Juan Luis Gómez Colomer, que empezando el año 2017 en ese país, en la Universidad Modelo, se atreve a decir eso. ¿No? Me han pedido una conferencia para hablar del modelo acusatorio adversarial y empecemos por el principio. El modelo mexicano ni es acusatorio ni es adversarial. Y yo creo que es muy importante esto. Pero él da una respuesta al final de su conferencia que es bastante valiosa, en donde dice, pero sí podemos decir que es un modelo mexicano. Es un modelo mexicano. ¿Y por qué es importante que eso se lo diga un extranjero? Porque la mayoría de los mexicanos citan autores extranjeros para hablar del modelo mexicano, y por eso fallamos. Y ahí tendríamos la primera razón de fracaso. Escribir sobre la audiencia de vinculación a procesos citando autores chilenos es un absurdo, porque los chilenos no entienden ni siquiera lo que es la vinculación, ni siquiera saben lo que es la palabra vinculación. Veamos entonces la razón. Es decir, cuando a mí un capacitador en una clase de capacitación me enseña el modelo acusatorio adversarial, me tengo que levantar e irme, porque ese tipo no sabe nada del modelo procesal penal mexicano. Esa es una idea que nosotros debemos que dar cuenta. ¿Cuál es la escuela que está detrás de cada uno de nosotros? ¿Y cuánto estamos entendiendo lo que creo que este y todos los congresos tienen que funcionar para que nos enseñen, también yo siendo extranjero, el modelo mexicano? Me atrevo a decir que si nosotros podemos hablar del modelo mexicano y si pudiéramos
enseñar el modelo mexicano, nos llenaríamos de orgullo del valor del modelo mexicano. Pero claro, si yo estoy hablando de la razón de fracaso del modelo acusatorio, quizá no estoy hablando de la razón de fracaso del modelo mexicano, sino, y podríamos hacer o revertir la frase, quizá la razón de fracaso del modelo mexicano es que consideramos o lo tratamos o lo enseñamos o lo aprendemos como si fuera un modelo acusatorio y adversarial. Creo que con esto remataría la primera idea. Cuando nosotros hablamos de fracaso tendríamos que hablar, lógicamente, de una serie de sujetos que tendrían, o de situaciones que tendrían que ser parte de nuestra temática de esta conferencia. La primera, que da pena, es la implementación. ¿Okay? La implementación ha sido una forma de robarle al país, ¿okay?, los ingresos que teníamos en la capacitación para ocuparlos en cuestiones políticas o para que se beneficiara un montón de personas, entre ellas los capacitadores. La segunda, el Poder Judicial de la Federación, que ha actuado lentamente y que aún todavía en el 2016 no sabía si iba a entrar el asunto y por tanto se guardaba ahí, dejando a los estados en lo suyo, en lo propio. Luego, en tercer lugar, el Poder Judicial local. Tenemos que analizar cada uno de los 32 poderes judiciales locales necesariamente para ver razones de fracaso. Lógicamente, en cuarto lugar, el Ministerio Público. Es muy posible que en cualquier debate podamos decir que el Ministerio Público es el principal factor de fracaso. Y me dedicaré directamente al Ministerio Público para poder entender por qué el Ministerio Público es y seguirá siendo una razón de fracaso si no cambiamos la mentalidad de esa razón de proceso. En quinto lugar, la defensa pública. La Constitución Política, en el artículo 17, había introducido, lógicamente, la posibilidad de que los defensores públicos ganaran igual que los fiscales, y nos encontramos con que los fiscales ganan mal y los defensores públicos no ganan ni siquiera la mitad de un fiscal. Es decir, que ahí hemos hecho una especie de pantomima absurda de una defensa pública que además no está bien colocada, donde tiene que estar colocada para poder hacer una defensa eficaz. En sexto lugar, la asesoría jurídica. Una asesoría jurídica de la víctima que ingresa, a mí me parece que ha entrado bien en muchos estados, y sin embargo entra con las mismas debilidades económicas, de salariales y de preparación o capacitación de los asesores jurídicos. En séptimo lugar, tendríamos que hablar de la policía preventiva y, lógicamente, hacernos una pregunta compleja, y es si la policía preventiva debe ser también policía como primer respondiente, policía de investigación, o si la policía preventiva debe ser solamente policía de primera respondiente, pero que el primer respondiente no puede ser policía de investigación. Un tema bastante importante, por lo menos cuando hablamos de corrupción policial en México. Lógicamente, la policía de investigación, que ustedes en Jalisco tienen nada menos que un instituto, creo que son el único estado que tiene un instituto aparte en el tema de forense, aparte del Ministerio Público. Lógicamente, la policía técnica científica y la policía científica son, me parece, 10 espacios que tendríamos que poder llevarlos al foro o por lo menos dominarlos para tratar de entender desde cada uno de esos sujetos o de estos problemas cuáles serían los problemas principales que está enfrentando México en la implementación o del sistema acusatorio. Yo en lo particular me voy a quedar en unos cuantos y luego en las preguntas ustedes me pueden hacer las que les dé la gana sobre los temas que ustedes consideren que son mucho más apropiados y yo trataré de responder lo que pueda. Pero me interesa mucho dos cosas. Una, que no me vean como costarricense, aunque domino el sistema de mi país porque fui 20 años juez de mi país como sistema acusatorio, sino que me vean como, bueno, he escrito 30 libros para México. ¿Por qué? Porque México es un país muy generoso con los extranjeros, pero no me vean como extranjero. Tenemos que ver a los extranjeros cuando nos dan respuestas para México y en ese momento México las necesita. Es muy difícil entender el sistema acusatorio si no se entiende el sistema mexicano, pero es muy difícil entender el modelo mexicano
si no se entiende el modelo acusatorio. ¿Para qué esta realidad? Que no la voy a tocar ahorita, por lo menos no voy a explicarla ahorita, porque tendría que explicarla con esquemas. ¿Por qué es importante esto? Porque si alguien no entiende el modelo mexicano, nos va a contar el modelo acusatorio. Si alguien no entiende el modelo acusatorio, entonces no va a entender el modelo mexicano. Pero si alguien confunde el modelo acusatorio con el modelo adversarial, nos va a enseñar el modelo acusatorio o el modelo adversarial sin entender el modelo mexicano. Yo en lo particular, y ahorita que estamos con extranjeros como conferencistas, es muy importante cada vez que escuchemos una figura procesal, tratar de entender si esa figura procesal es mexicana, es extranjera, es acusatoria, es adversarial. Y partiendo de esto, podría un punto fundamental para entender el tema que nos atrae, que es que creo México que el modelo acusatorio nos agarró, nos pilló sin expertos en teoría del proceso. Sin expertos en teoría del proceso. Es decir, si ustedes se ponen a pensar quién era un experto en teoría del proceso, a qué libros íbamos en teoría del proceso en los últimos años, ¿no? Ahorita vivo está Favela, ¿no? Y se nos ha muerto hace 2 días un gran procesalista, Julio Hernández Priego, que había escrito sobre el modelo procesal penal, aunque le habíamos escuchado conferencias deliciosas sobre el modelo acusatorio. Pensemos en el primer tema, el tema de la implementación, y yo en el tema de la implementación he querido analizar 5 puntos importantes. El primero, entender que hasta el 2016, es decir, al final de la implementación del 18 de junio del 2016, la mitad del país no cree en el sistema, con la constante negativa del Poder Judicial de la Federación. Eso es muy importante. México hoy no cumple 1 año de sistema acusatorio mexicano, o no cumple todavía, sino hasta el 18 o el 19 de junio de este año, cumplimos 1 año, a pesar de los años de experiencia. Pero vea qué interesante los años de experiencia, cuando nosotros tratando de entender el primogénito o la primogénita que era Chihuahua, cuando empezó Chihuahua a lo que decía sus implementadores, el turismo académico, Chihuahua, en vez de enseñarnos los juicios que se hacían en Chihuahua, lo que hicieron fue montar un show y entonces los jueces iban a ver el show sin darse cuenta que era una farsa. Y entonces dice, qué bien funciona el sistema, qué fácil se hacen las audiencias, qué bonitas salen todas, sin darse cuenta que era un teatro y que no eran casos reales. Es muy interesante entender a veces la historia para no equivocarnos y darnos cuenta de que, ¿por qué el Poder Judicial de la Federación no se montó sobre el coche del sistema hasta el 2016, dejando pasar 8 años? No olvidemos que la primera entrada del Poder Judicial de la Federación fueron 1,200 jueces que hicieron el examen y no lo pasaron más que 6. Pero no olvidemos otra cosa mucho más dura, y es que al final, a pesar de que solamente 6 o 5 creo, pasaron el examen, aparecieron 30 jueces. Es que ya habían nombrado a los que siempre se nombran a dedo, que estaban nombrados de previo, entonces por tanto pudimos decir, pues sí, claro, ya tenemos 30 jueces, 5 que pasaron el examen y los otros 25 que eran los amigos. Y esta realidad nos está haciendo daño a todo México, porque no tenemos jueces preparados, sino jueces amigos de, o hermanos de, o tíos de, etcétera. 3 temas complejos del México actual: la política y la corrupción, el problema de la división de poderes, los nombramientos por influencias y el problema de la academia. Es el único país en el que uno se puede leer un libro que no lo escribió el autor y que el autor tampoco lo conoce, porque se lo escriben sus pasantes o los secretarios del magistrado, etcétera. Ahorita me he leído un libro precioso del magistrado José Eduardo Telles Espinosa, donde escribe sus experiencias para su hija que iba a estudiar Derecho.
y donde nos está enseñando que basta la experiencia de un buen magistrado para decir muchas cosas en un libro, pero que no podemos estar, y quizás don José Eduardo Telles Espinosa me lo puede decir más a mí que a ustedes y a mí, que en el sistema acusatorio, yo por lo menos cada vez que me siento a escuchar a un magistrado, excepto a él, que no le he escuchado más que le he leído, es un magistrado que viene a decir de memoria y a leer una conferencia que le redactó un secretario que hizo una buena investigación, pero que no está enterado del modelo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que no conocemos de lo que hablamos, ni estamos enterando de lo que hacemos. Durante muchos años nos han, y lo dice un juez, pero nos han acostumbrado a redactar las sentencias sin leerlas, o a redactar las sentencias, o a firmar las sentencias sin haberlas leído. El sistema acusatorio nos enfrenta a los jueces, a ustedes, a resolver y a decirles al público lo que hemos resuelto, no lo que nos ha resuelto otro. Y eso es muy importante, y es una de las ideas centrales del modelo. Yo me recuerdo que hace un tiempo estuve en un congreso igual, donde habían periodistas, y un periodista había hecho unas preguntas al presidente del Tribunal de Veracruz sobre el modelo acusatorio. El presidente del Tribunal de Veracruz, que creo que no es el que está ahora, dijo, bueno, lo bueno del modelo acusatorio es que es un modelo abierto, en donde no hay corrupción, en donde todo es fluido, en donde no hay papel, y etcétera, ¿no? Y entonces después me tocaba a mí, o me pescó a mí el periodista, me dice, ¿usted está de acuerdo con que el modelo acusatorio no es un modelo de corrupción? Y le dije, no, perdón, el modelo acusatorio es el modelo más corrupto del mundo, porque es un modelo de negociación. Y si nosotros en un modelo de negociación lo que queremos es hacer lo que hacen la mayoría de los fiscales de México, cobrar por cada negociación, pues claro que es un modelo corrupto, ¿no? En el Estado de México han llegado a pagar hasta $500 000 pesos para que el fiscal acepte el abreviado. Hay fiscales que tienen cuota de 10,000 pesos por gestión. ¿Quieres conciliación? 10,000 pesos. Pague y hay conciliación. Y eso es una realidad muy compleja, ¿no? La vez pasada en Mérida me di cuenta que mis grandes amigos, que yo había tratado de resucitarlos de la corrupción, ya están cobrando, pero poquito, 7,000 pesos nada más. Ayer escuché a uno de los conferencistas sobre que en Colombia se han robado todo, ¿no? Yo no sé si el todo es tanta cantidad como la que ha entrado a México. Lo decía mi querido Andrés Felipe Jaramillo. Bueno, en México se lo han robado todo. Un día pregunté sobre, perdón que me raje, pero en Chiapas, oye, es que me acabo de dar cuenta que han capacitado a 500 policías acreditables. Y entonces me dice el que sabe, bueno, sí tienen el título, pero no fueron capacitados. Es que la plata pasó a la campaña política y entonces buscaron a alguien que firmara los títulos de los 500 policías. Y esto podría parecer un poco como actos de corrupción, es decir, ¿cuánta plata se ha ido en los diezmos, ¿no? Para poder aceptar un contrato de 3 millones, 4 millones, 5 millones de capacitación, hay que depositarle al que te está entregando la capacitación la mitad, 2 millones, 2 millones y medio. Y entonces resulta que no puede uno dar capacitación porque no cree uno que tenga que plantearse esto de tener que darle a la CETEC o a los funcionarios de la CETEC el dinero para poder que te den el plata para la capacitación. Entonces resulta que uno termina dando una capacitación mala. ¿Por qué? Porque no podemos pagar un buen profesor porque hay que dar la mitad del dinero en la CETEC, o al de la CETEC, o al de la Secretaría, o al encargado de la implementación, o al implementador. No sé si eso pasó en Jalisco, espero que no, pero no me extrañaría que hubiera pasado igual. ¿Por qué? Porque la capacitación y la construcción de edificios ha sido el gran negocio de todos los que han estado en el tema de la implementación. Pero a ver, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza? Empieza cuando el gobernador que entra mañana nombra al magistrado que va a ser el magistrado presidente del tribunal. No sé si en los 32 estados, pero quizás en 31 sí.
Y entonces a partir de ese momento, los jueces dicen una cosa muy fuerte en la capacitación. ¿Tú crees que yo voy a resolver sin línea cuando resulta que el presidente del tribunal lo nombró el gobernador y sigue la línea del gobernador? Es muy interesante porque ayer se decía clarísimamente esto, o sea, ¿cómo oponernos nosotros, decía César, a la misma jurisprudencia de la Corte cuando estamos en contra de la jurisprudencia de la Corte porque viola derechos humanos o porque viola el debido proceso? Suena muy lógico, pero en un país en el que no se vive la división de poderes, uno de los logros de la Revolución Francesa o de la Carta de la Revolución Francesa de 1729, aquel artículo 16, ¿se recuerdan ustedes cuando decía que un país que no tiene división de poderes no tiene garantías, ni constitución, ni derechos? Y el problema más serio es el tema de los chivos expiatorios. Aquella gobernadora de por allá que le dijo a su fiscal: yo no salgo de gobernador hasta que no se resuelva el homicidio porque no me voy a ir con una línea sin haber resuelto. Y entonces le dijo a la fiscal: no te preocupes, ya está resuelto. Y en 24 horas encontraron un chivo expiatorio y la gobernadora se fue feliz con un chico inocente metido en la cárcel. México, es impresionante la cantidad de chivos expiatorios que tenemos que están resolviendo el problema mediático de la injusticia o de la falta de administración de justicia. 5 puntos dije en el tema de la implementación. Entrémosle un poco al Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación, que hasta hoy, después de 2005, 12 de diciembre del 2005, la reforma al artículo 18 constitucional para implementar la justicia para adolescentes, hoy el Poder Judicial de la Federación no tiene justicia para adolescentes. O sea, esto, perdón que lo diga ante extranjeros, pero es que esto da vergüenza. México no tiene, a pesar del mandato constitucional, o sea, no fue la abuela la que dio el mandato, no fue la tía mandona, no, fue la Constitución política en la reforma del 12 de diciembre del 2005, cuando habla del modelo acusatorio y el modelo de justicia integral para adolescentes como un mandato para los 32 estados y el Estado federal. Hoy no tenemos justicia para adolescentes. Y eso llama la atención. A mí me atrevería a decir como penalista que alguna olla de agua hirviendo hay ahí, que no queremos meternos, y que esto ha significado que los estados han tenido que asumir la justicia federal para adolescentes. Una primera idea. Una segunda idea, la jurisprudencia que ha avalado instituciones sajonas y violación de derechos. Es muy triste que la última jurisprudencia de la Suprema Corte es a favor del letargo en la puesta a disposición del imputado. Y tenemos una serie de resoluciones de la Suprema Corte o de la Sala Primera que está tan preocupada de la perspectiva de género que no ha logrado entender la perspectiva de los derechos humanos. Y por tanto entonces no se da cuenta de que algunas de las instituciones del Código Nacional, aún todavía de la Constitución, fueron instituciones que no riman con el modelo mexicano. Una tercera idea, una Suprema Corte que ha utilizado el derecho internacional de los derechos humanos para producir leyes. Que es muy interesante, ¿no? Cómo constantemente que tiene que resolver un conflicto, resuelve citando a la Corte Interamericana en una jurisprudencia que no se cita, o las leyes del derecho comunitario, o las leyes de la Corte, las normas de la Corte Interamericana, de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin decir qué norma está aplicando, sin que ninguna de esas normas tenga que ver con lo que está resolviendo la Suprema Corte. Aún todo peor, cuando la Suprema Corte nos ha dicho que solo tenemos que citar las convenciones o la Constitución cuando hacemos control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad, constantemente estamos viendo ya en las tesis o en las ejecutorias la cita innecesaria de jurisprudencia internacional de los derechos humanos o de la Convención Americana de Derechos Humanos o de los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando leemos despacio las ejecutorias nos damos cuenta de que casi siempre el derecho internacional de los derechos humanos se cita para hacer daño.
para un juego político. Porque si ustedes se dan cuenta, la Constitución es suficiente para resolver un problema. Y cuando nosotros estamos citando la Convención Americana o los tratados internacionales, algo queremos aparentar apoyándonos en otro. La Suprema Corte o las salas y los tribunales de circuito se han ocupado de producir conceptos técnicos o científicos que me voy a referir ahorita sobre este tema, que es muy peligroso. Y la Suprema Corte ha preferido una perspectiva de género que una perspectiva de derechos humanos. Más preocupado de destruir la familia en todos los 32 estados que construir familia para evitar delitos. ¿No? Es muy interesante, por lo menos en mi especialidad como en justicia para adolescentes, yo no sé cómo resolver el problema de la justicia para adolescentes cuando la familia es un fundamento importantísimo que la Suprema Corte va destruyendo a través de la destrucción del matrimonio y de la familia y de la adopción. Saltemos esas 5 ideas complejas para poder entender a nivel de los registros de la jurisprudencia de la sala los detalles. Por ejemplo, la sala se pronuncia sobre la cadena de custodia. Si nosotros damos un curso de capacitación y dijéramos, ¿qué es la cadena de custodia? Tendríamos que citar necesariamente el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque ahí está clara y porque ahí está definido. ¿Ok? Pero ahora, si nosotros entendiéramos perfectamente, como lo decía, y la pregunta que se trataba de responder César ayer, ¿podemos ir contra la Suprema Corte? Bueno, resulta que nosotros tendríamos que ir contra la Suprema Corte porque la Suprema Corte, al definir la cadena de custodia, debió haberla definido conforme al 227 del Código Nacional. ¿Por qué? Porque el ser un tribunal no está por encima de la ley. Pero además tampoco estaba haciendo control difuso de la Constitución, sino que estaba haciendo ¿qué? Vanitas vanitates. Estaba con la vanidad de decir de la cadena de custodia lo que ella quería. ¿Cuál es el problema? Si es jurisprudencia obligatoria. Los peritos dicen hoy, los criminalistas dicen hoy, ¿respetamos el concepto de cadena de custodia de la primera sala? Que además se mete a definir lo que no sabe. Porque además el concepto de cadena de custodia no es un problema jurídico penal, sino es un problema de otras disciplinas mucho más importantes que las nuestras a la hora de resolver. Y lo hemos visto cuando hemos escuchado a criminalistas y criminólogos. ¿O respetamos el concepto de la sala primera? La sala primera se atreve a introducir la teoría del caso. La teoría del caso, no ignoro los conflictos jurisprudenciales de la teoría del caso en el modelo, por ejemplo, colombiano, no ignoro todos los daños que se ha hecho a la teoría del caso en el proceso chileno, que por lo cierto no lo tiene en el Código Nacional, y no ignoro lo que es la teoría del caso, pero la teoría del caso es una estrategia de litigio. La teoría del caso nunca estuvo en la teoría del proceso, y la teoría del caso no la podemos convertir en obligatoria ni anularle a un juez porque el defensor no tenía teoría del caso. Es una estrategia y sin embargo la hemos utilizado como si fuera una norma. Si ustedes buscan la teoría del caso en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no existe. Si ustedes la buscan en los 19 códigos que habían antes del Código Nacional, no existe la teoría del caso. Solo lo tenía incipientemente Aguascalientes, muy fuertemente, porque así lo había redactado Diana Cristal en Quintana Roo y el Estado de México. Y sin embargo, hoy se habla más de teoría del caso que de teoría del delito y la gente no sabe ni teoría del caso ni sabe teoría del delito. La sala primera definiendo lo que es la escena del crimen. Un concepto tremendamente técnico. A mí me gusta mucho decir, si el juez fuera el único perito y el máximo perito y el mejor perito, ¿podría prescindir de los peritos? No, porque viola el principio de contradicción. El juez tiene que ser humilde y escuchar al perito interrogado por el fiscal y contrainterrogado por las demás partes. No puede el juez decir, yo soy experto y por tanto resuelvo sin someter a la contradicción su criterio, su pensamiento, aunque podría ser impugnado. Pero hoy tenemos que usar la palabra escena del crimen, cuando resulta que el Código Nacional no usa la palabra escena del crimen, cuando la mayoría de los tratadistas de español no usan la palabra del crimen, sino lugar de intervención, lugar del hecho, lugar del hallazgo.
Y sin embargo, la sala primera introduce la palabra escena del crimen. El correo electrónico, ¿no? La sala, antes de resolver sobre el problema de la intervención de correos electrónicos, define lo que es un correo electrónico y asemeja el correo electrónico a el correo por estafeta, que tiene un tratamiento totalmente distinto en la Constitución Política Mexicana, creo que en el párrafo 18 del artículo 16. Y se atreve a decir que ha sido una constante esa similitud, cuando no ha habido una constancia de similitud, y no podría haber una constancia de similitud porque el ingreso al correo electrónico en razón de la privacidad es totalmente distinto al ingreso de el correo por estafeta. Y es muy interesante estudiar. Hoy se podría hacer una tesis preciosa, al que esté pendiente de tesis, sobre lo que ha resuelto la sala primera sobre el correo electrónico y la protección del correo electrónico y su semejanza con el correo por estafeta, que tiene una regulación muy aclaro, importante en la Constitución Política, en el párrafo 18 o último, penúltimo del artículo 16. La sala ha definido el concepto de sospechoso. Es muy interesante, ¿no? Porque se siente uno leyendo un libro de criminalística cuando lee la sala primera. El concepto de sospechoso, el concepto de perfil criminal. He puesto los registros ahí para que los puedan encontrar. No sé si se ven el número del registro. El concepto de perfil criminal. El concepto de citación. A mí me llama mucho la atención. Cuando el juez cita, la sala ha considerado como un acto de molestia y por tanto ampara ante la citación del juez. A mí en lo particular como juez me preocupó, porque cuando los jueces citamos es porque hemos rechazado la solicitud de aprehensión. O sea, es una forma benévola de citar a un imputado. Y si ustedes ven el 141 del Código Nacional, se dan cuenta de por qué citamos, porque no hay razón de cautela, perdón. Y si no hay razón de cautela y el juez cita para que el imputado, ¿qué? Para que el imputado se presente ante el juez. Y hemos escrito tantas veces que el juez difícilmente puede dejar a un imputado que ha sido citado y se presenta, ordenarle la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque ha demostrado que se presentó y por tanto que no se colocó en una situación de cautela. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Presentando amparos contra la citación, colocando a los imputados en situaciones de cautela. ¿Por una mala praxis de los abogados defensores? Me parece que sí, pero que constantemente la sala ha dicho que hay razón de amparo por la citación solamente del imputado. Puede ser opinable. Ustedes saben que los códigos utilizaron un montón de conceptos sajones y en concreto el Código Nacional. Y uno de ellos es la comisión más allá de toda duda razonable. Aquí en México hubo un congreso precioso en el que estuvo Tarufo, Jordi Ferrer, Carmen Vázquez, Marina Gascón, analizando la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, donde se hablaba de la valoración libre y lógica y donde se hablaba de la convicción, el problema de lo subjetivo del concepto de convicción. Y es lógico que ese concepto de convicción del Código Nacional, perdón, de la Constitución Política, se utilice en el Código Nacional como convicción más allá de toda duda, ¿no? Nuestro Código Nacional utiliza una frase que da vergüenza porque es de Hollywood, pero además es de la Cuarta Enmienda de los Estados Unidos. En el artículo 309, creo que en el párrafo séptimo, el juez, cuando el imputado va a declarar, le advierte, ¿no? Usted tiene derecho a declarar. La Constitución Política, en el artículo 20, apartado B, fracción segunda, le va a decir, tiene derecho a guardar silencio sin que su silencio signifique presunción de culpabilidad. Eso es una frase constitucional. Pero el legislador, y no fue el legislador, porque ustedes saben que las leyes no lo hacen los legisladores, las hacen los académicos que se la mandan a los legisladores y además por mucha plata. Y ustedes saben quiénes conformaron el Código
la comisión redactora del Código Nacional. Por tanto, ellos pusieron: se le advertirá al imputado que tiene derecho de abstención, pero se advertirá de inmediato que todo lo que diga será usado en su contra. Y todos nuestros jueces le advierten al imputado: todo lo que diga será usado en su contra. Pero además escuché a 3 jueces dando clases donde decían: y además mejor ni los pongan a declarar, porque como todo será usado en su contra, y no me digas que cuando declaran nosotros no le creemos absolutamente nada, entonces por tanto lo usaremos en su contra. No, la declaración del imputado es un derecho de defensa y es un medio de prueba, y el juez tiene que valorar la declaración del imputado como medio de prueba en relación con los demás datos o medios de prueba, depende del momento procesal en que se encuentre, y por tanto tiene que escucharlo, valorarlo y analizarlo a través de la valoración lógica que tiene que hacer el juez respecto a todas las demás probanzas. A pesar de la frase que está en la acusación política y podríamos hacer control difuso de constitucionalidad, ni siquiera de convencionalidad, nuestros jueces usan la palabra: todo lo que diga será usado en su contra. Y la sala con visión más allá de toda duda. Finalmente, la sala nos ha planteado un problema serio en el tema de la detención, por una interpretación favorable al Ministerio Público, el problema del sospechosismo. Si nosotros acudimos a la Constitución política a la hora de aplicar el código en el tema de la libertad, decimos: cuando una persona es detenida en México, y es un tema muy mexicano y hay que analizarlo desde México sin ignorar el derecho comparado, y en concreto las audiencias de fragancia, que me parece que México podría tener uno de los mejores procedimientos en audiencia de fragancia del mundo, si nosotros aplicáramos el artículo 20, apartado A, fracción séptima, sobre la confesión y sobre el procedimiento abreviado. Pero cuidado, el artículo 16, párrafo quinto, dice clarísimamente que el imputado que es detenido y puesto a la orden de la autoridad sin demora debe ponerlo a la orden del Ministerio Público. Sin demora. Ni siquiera inmediatamente después, sin demora. ¿Por qué sin demora? Porque la Constitución fue muy sabia. ¿Quién es el que tiene que integrar la carpeta de investigación? El Ministerio Público, no la policía. Vean que acabo de decir una cosa muy seria. Porque la mayoría de los acuerdos de Secretaría y de Procuraduría están obligando que la policía, primer respondiente, hagan carpeta de investigación y levanten el informe policial. Lo que está resultando un absurdo total. Una policía que no está hecha para investigación, que hace un informe policial de una investigación que no ha hecho investigación, y por tanto entonces tiene que hacer el informe de la investigación que no ha hecho. Absurdo. Y estos absurdos en los que incurrimos es por culpa de que no entendemos lo que está pasando en el proceso. ¿Por qué? Es muy lógico, y yo lo digo a veces con demasiada desfachatez. Habían 13 millones de pesos para hacer protocolos, y entonces era lógico que hiciéramos protocolos para ganarnos los 13 millones de pesos. Pero que al final copiamos los protocolos sin entender lo que estábamos haciendo, por ejemplo, con respecto al primer respondiente. Y claro, ¿cómo salvamos el tema del tiempo que hay entre la detención y la puesta a disposición? Produciendo una jurisprudencia favorable por parte de la Sala Primera de que pues sin demora pues podría ser que resulta que el policía no había tomado café y pasó a la casa de su esposa, se echó un café y después se tomó una torta y además unos tacos en la esquina, y entonces, perdón señores, la Constitución política está hablando sin demora. Y si está hablando sin demora y vemos nosotros lo que debe ser una ley orgánica del Ministerio Público, entendemos perfectamente que la policía tiene que detener a la persona y ponerla al fiscal para que el fiscal, a partir de esa detención policial, integre la carpeta de investigación. ¿Qué es lo que ha hecho México? No, que la policía integre la carpeta de investigación y después se entregue al detenido. Cuidado, hay un problema de logística importantísimo, y ahí hay una persona que quiere hacer una pregunta. Usted no interrumpe, usted haga las preguntas porque esta conferencia es tuya.
Lo sé. Lo sé. Lo sé, pero a ver, mi hermano, ¿y qué es un IPH? O sea, ves solamente los formatos que te exige un IPH para que cualquier policía, lo está diciendo Guillermo Cepeda al otro lado, están psicóticos todos. No, solo llenar los formatos de un IPH, tal como está el formato del IPH, es suficiente para decir, me rindo, no voy a hacer las cosas, porque termina siendo un informe de investigación. ¿Ok? Acta de hallazgo, acta de cadena de custodia, acta de lectura de derechos, etcétera. Entonces, cuidado que con esa frase tuya de que solamente un IPH que dura por lo menos 2 horas haciéndose, entonces ya no hay una entrega sin demora. ¿Sí me entiendes esto? Y es muy interesante entender eso. Eso es lo bueno, es mexicano. No sirve. Estamos acostumbrados a eso por la corrupción y una cosa y otra. Pero yo creo que tenemos cosas importantes y por qué no jugárnosla. En su momento aportamos el juicio de amparo. Pues el mundo lo conoce, entonces sí podemos hacer cosas y cosas buenas. El detalle es que, coincido con usted, la corrupción es el gran lastre. Podemos tener leyes muy bonitas, pero al momento de aplicarlas entra el compadrazgo, entra la ayuda, entra todo. Entonces le digo, pareciera como que pues hay que apagar y mejor vámonos, dedicarnos a otra cosa. Entonces, yo soy muy terco. Yo le voy a seguir aquí, ¿por qué? Porque el sistema anterior, a lo menos en mi estado, las cárceles estaban a reventar, muchos inocentes, y ahorita con este sistema en el cual ejerzo, tal vez mal, tal vez bien, no lo sé, pero le estoy luchando y veo muchos cambios. Las penales están bajando, ya no torturan a la gente, entonces es muchos cambios para mí bien. Ya en lo académico, pues pareciera que todo está mal. Como en los juicios orales, al tema. Gracias. Por eso es muy importante, y así empecé, y no sé si estabas cuando empecé, que el modelo es mexicano. Y que donde está haciendo aguas es cuando estamos copiando el modelo chileno. Donde está haciendo aguas es cuando estamos copiando el modelo colombiano. Cuando estamos haciendo aguas es cuando, ahí estamos. Si no logramos entender que este modelo, y vea qué interesante porque empecé hablando de Juan Luis Gómez Colomer, que ni es ni acusatorio ni es adversarial, es mexicano, y por tanto tenemos que entenderlo desde el modelo mexicano. Y tenemos que entenderlo desde el modelo mexicano cuando la Constitución política, respetándola, dice sin demora. Y después te voy a explicar cómo la eficacia del sin demora, para que te des cuenta la importancia que sería empezar una carpeta con los captores, el sin demora, que es fundamental. ¿Ok? Vas a darte cuenta cuando yo te explique cómo se trabaja sin demora, se trabaja una carpeta mejor integrada que hoy se integra con un informe policial que es un formato equívoco. ¿Ok? Gerardo, dime. ¿Gonzalo o Gustavo? Que los elementos policiales hacen, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere en su artículo 112 y 113 los elementos que debe contener el registro administrativo de la detención, los cuales en el informe policial homologado no vienen, no se cuenta con tal. Entonces, al momento de que se presenta un control de detención y existe pues, obviamente una flagrancia que está haciendo valer la institución ante el juez, yo he manifestado esa situación, no se cumple con el requisito que señala la ley y por ende pues debe decretarse de ilegal la detención, ¿no? Dándole libertad. No existe tal supuesto. Entonces también de qué sirve hacer leyes que posteriormente no las vamos a aplicar con independencia de los protocolos, ¿sí? Entonces eso va muy aparejado también con lo que decía la jurisprudencia que emitió la Corte respecto a cómo le dieron la salida a la retención prolongada en los casos de flagrancia. Así es. Voy a ese tema. Entremos al Ministerio Público.
podríamos hacer una pregunta retórica. Si el fracaso del sistema es el Ministerio Público. Maestro, Yo he puesto, perdón, acá arriba. Acá arriba. Acá arriba. Acá arriba. Maestro, tengo una pregunta. He escuchado, ¿Sobre el Ministerio Público? he escuchado al compañero, en base a lo que informaba de la policía municipal o de las policías como primeros respondientes, ¿cuál es su opinión acerca de la policía con capacidades que… Ok, a ver, tengo una conferencia sistemática y voy a explicar al final lo de la policía. Ya te lo explico, sí. Vamos a hablar con el Ministerio Público. De estos 10 temas que expliqué al principio, vamos a ver 4 y nos vamos a centrar en ellos y después entramos a preguntas, pero tampoco me preocupa que hagan preguntas. Solamente que perdón que no te la contesto porque sé que la voy a tocar después, ¿ok? Bien. El primer concepto del Ministerio Público es una errada política de investigación de gabinete. ¿Por qué? Es muy interesante darnos cuenta de que durante mucho tiempo, y además a mí me llamó mucho la atención que un ex procurador de México, de la Ciudad de México, dijo o dijera por todo el país que el Ministerio Público que se presenta a la escena de crimen se convierte en testigo, ¿no? Llamado por la Constitución Política en el artículo 121, perdón, el 21 a la investigación, de inmediato alguien les decía que no pueden investigar y entonces por tanto la Fiscalía, por alguien, llama mucho la atención que la ley es contraria a lo que dice alguien y sin embargo le hacen caso a alguien y entonces no se presentan a la escena de crimen. Y entonces empezamos a quitar un montón de frases equívocas que el Ministerio Público aceptó y me llama la atención que las haya aceptado. Por ejemplo, que haya perdido la fe pública. Gracias a Dios perdieron un concepto que más jurisprudencial que normativo, que era la fe ministerial. Cuando el Ministerio Público recibe, en la pregunta tuya, de los captores al detenido, entonces vamos a evitarnos una constante hoy en muchas audiencias mexicanas, que es la denuncia de fue torturado, que de hecho ha llevado a una jurisprudencia muy confusa de los tribunales de circuito y de la sala primera. Claro, ¿cómo evitamos esa denuncia? A ver, lo que tenemos que evitar es la tortura, es lógico, ¿no? Y no tendría que haber tortura, eso está claro. Pero ¿cómo evitamos parar el juicio o parar la audiencia o parar la investigación porque hay un gratuito me torturaron por parte de una estrategia de defensa, ¿no? Que puede ser que sí, puede ser que no. No estoy cuestionando si fue torturado o no fue torturado. Pero claro, la Constitución Política fue sabia al establecer que la persona que era detenida en ese momento se ponía sin demora a la orden del fiscal y de inmediato el fiscal integra la carpeta de investigación sin necesidad de un informe policial o de un IPH como tú haces. ¿Por qué? Porque es lógico, los captores están entregando ¿qué? Un tema muy importante de criminalística, que es la evidencia más importante es el imputado. Y claro, el imputado, que no va a ser embalado como una pieza, pero que debería de respetarse dentro de la cadena de custodia, es llevado por los captores directamente al fiscal, que les recibe al detenido y de inmediato integra junto con los captores la carpeta de investigación. ¿Qué es lo que está haciendo México? México se lo lleva a la policía y ahí pasa muchas cosas. Ese es el punto. Y entonces, claro, la Constitución era muy lógica, ¿no? Captas, detienes, llevas al fiscal, el fiscal recibe, el fiscal recibe de los captores entregan a la persona, el fiscal de inmediato lo lleva al médico forense, de inmediato le nombra un defensor público y de inmediato el médico forense dice, la persona está ileso, ¿no? Y entonces es muy difícil que haya en la audiencia de control de la detención una denuncia por tortura. A mí me parece que integrar desde la detención sin demora es mucho más eficaz hoy a los grandes atrasos que están produciendo esos informes policiales que se están haciendo 2 o 3 horas después. Yo me recuerdo que aquí fue en Jalisco cuando empezó, cuando el fiscal decía, tienes que entregarlo sin demora, y entonces como la policía duraba 2 horas, el fiscal no lo recibía. Entonces la policía lo entregaba de inmediato, pero entonces la fiscal le exigía el informe policial. Y empezó un problema importante de puesta de acuerdo en ese sentido.
Yo creo que obedeciendo la Constitución política sin demora estamos obedeciendo, estamos siguiendo la Constitución política, pero además estamos implementando un modelo de investigación mucho más eficaz que el modelo que se está haciendo ahora de una policía que sin investigación tiene que hacer un informe de investigación. El segundo tema relacionado con la policía, con el Ministerio Público, es el abandono del lugar de los hechos y el control policial de la investigación. Es muy importante. Es fundamental, por lo menos de las conferencias de ayer, tratar de entender cuál es la función del criminalista, cuál es la función del químico forense, del médico forense, de balística, de grafoscopía o de los peritos correspondientes en la escena de crimen, y cuál es la función del Ministerio Público en esa escena de crimen o en ese lugar del hecho o en ese lugar de la intervención. Es muy importante. Hoy hay estados en los cuales se pelean para determinar si el criminalista sí, si el criminalista no, si manda el juez o no, pero si manda el fiscal, lo manda el fiscal, si manda, eso es muy interesante. Y claro, ¿por qué se suscitan esos problemas? Porque hay un abandono de parte del fiscal o del agente del Ministerio Público del lugar de los hechos y por tanto del control de la policía. Hay un equivocado régimen de mando que impide a los fiscales la toma de decisiones eficaces. Y aquí les cuento una anécdota muy simpática en una reunión mía con jefes o jefaturas de la Fiscalía en la Ciudad de México, ¿no? A mí me hicieron una pregunta: ¿cuál consideras tú que sería la razón de fracaso? Y yo dije dos respuestas. Uno, es razón de fracaso el que en México le demos tanta importancia al derecho penal. Yo creo que en una casa normal hay muchos problemas importantísimos, como más que el chico se quebró un dedo. Pero nosotros les damos más pendiente, el procurador, el gobernador, el presidente está más pendiente de cuántas cárceles hay, cuántos están en la cárcel, que cómo está el clima, los árboles, el turismo y un montón de cosas. Pero es interesante porque en ese momento que estábamos en esa reunión entró una jefatura, una jefa, y me escuchó lo siguiente: en un sistema acusatorio, el fiscal está para tomar decisiones. Y si no toma decisiones, entonces no puede ser fiscal. ¿Por qué? Porque el modelo acusatorio es un modelo de negociación, de justicia alternativa, si nos vamos al artículo 17 de la Constitución Política en el párrafo 4. Y en ese momento entró esta jefatura, su jefe, y dice: José Daniel, qué interesante que te escuché. Nosotros nombramos a los fiscales para que obedezcan, no para que tomen decisiones. Pero entonces le pregunté: a ver, abogada, ¿y a quién toma las decisiones? A, B y C. Y entonces sigo la segunda. ¿Y qué sabe A, qué sabe B y qué sabe C? Nada. Porque el gran problema que tenemos en la mayoría de los ministerios públicos, y no sé si en Jalisco, es que ni A, ni B, ni C se ha capacitado, ni A, ni B, ni C saben, ni A, ni B, ni C toman decisiones. Es muy fuerte. ¿Quién tiene que tomar decisiones? Muy sencillo. Se hacen reglamentos o protocolos de toma de decisión para que el fiscal tome decisiones en audiencia. Si concilia o no concilia, si media o no media, si acuerdo reparatorio o no acuerdo reparatorio, si abreviado o no abreviado, su suspensión constitucional del proceso. No podemos suspender las audiencias para que el fiscal vaya a preguntar a los que en definitiva toman decisiones. Esto es un error hoy gravísimo en el tema de la toma de decisiones. También para archivar. Hay fiscales que tienen 100, 200, 1000 carpetas sin archivar porque tiene que consultar para archivar, aunque está claro de que no constituye delito, de que no hay factores de resolución, de que, etcétera. O todavía peor, para aplicar criterios de oportunidad. La gran salida del sistema acusatorio a través de la aplicación de criterios de oportunidad, hay estados que no se aplican criterios de oportunidad todavía, hay estados que se aplican ciertos criterios de oportunidad, hay estados que cobran por los criterios de oportunidad y hay fiscales que están esperando que alguien les resuelva sobre los criterios de oportunidad. 4. Una equivocada utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto es fundamental. No es sencillo entender desde una mala ley de mecanismos alternativos, la ley nacional, el tema de los centros de mediación y conciliación. Y sin embargo, me parece que a partir de 183 nosotros tenemos una serie de normas que nos permiten entender los mecanismos alternativos y esos mecanismos alternativos de una forma de fluir el proceso sin tener que ir a juicio, y hemos entendido perfectamente que un 5, un 6, un 10% de causas tienen que ir a juicio para poder resolver. Pero si hay una equivocada utilización de los mecanismos, es lógico que todo se traba
y nada se resuelve en ese momento procesal que es fundamental. Y por último, un equivocado uso de la abstención, el no ejercicio y especialmente los criterios de oportunidad. Qué importante sería darnos cuenta, por ejemplo, en un país tan complejo desde el punto de vista de la criminalidad como México, que pudiéramos negociar con ciertos delincuentes a otros en la aplicación de los criterios de oportunidad, por ejemplo, en la negociación criminal. Qué importante sería en un país en que hay linchamientos que pudiéramos poner en libertad a la persona linchada en aplicación de un criterio de oportunidad por pena natural, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un sistema que está hecho para ser eficaz. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo? Y estoy citando un acuerdo que ha sido copiado por la mayoría de las entidades federativas, el acuerdo A002-2015 del Distrito Federal. Se divide la fiscalía en 5. Una fiscalía de investigación, una para armar carpeta, otra para judicialización, otra para estrategias procesales y otra de litigación. Pongo un ejemplo de la Ciudad de México. ¿Por qué no funciona en la Ciudad de México y tenemos miles de miles de carpetas sin tocar? Porque claro, el fiscal que fue a la investigación, que debería ser el fiscal que en cualquier país judicializa, tiene que pasarle la investigación en el menor tiempo posible a carpetas para que carpetas instruya carpetas. Y entonces resulta que si el de carpeta lo hace mal, es culpa del de investigación, y si investigación lo hace mal, es culpa del de carpetas. Pero resulta que de inmediato está el otro fiscal diciendo, ya, tengo que judicializar, y entonces pásame el expediente, y entonces pasa judicialización. Pero judicialización se dice, hágame un resumen, carpetas, pero no, porque la hizo investigación, porque yo no sé investigación. Y entonces resulta que este acuerdo, yo lo he dicho, es el acuerdo más estúpido que se ha hecho en el mundo. Una pésima logística de investigación en escena o en el lugar de los hechos. Una pelea entre perros y gatos entre las fiscalías de la Ciudad de México en todos los estados, en casi todos los estados, y no sé si en Jalisco. Porque claro, ¿qué es lo más fácil? Investigar e ir a audiencia. No, en México investiga y fuera. Va a carpeta. ¿Y carpeta va a audiencia? No, manda a judicial. Y judicialización recibe de quién, de carpetas, y etcétera. Entonces es muy interesante darnos cuenta que claro que hay razón de fracaso cuando hacemos las cosas mal. Último tema, la policía de investigación. La primera idea que tendríamos que tocar con policía de investigación es la detención policial, que exige la puesta a disposición sin demora. Y tenemos que tener mucho cuidado al primer respondiente. Yo en el protocolo del primer respondiente llego a la página 20 y a partir de ese momento me parece que no hay que leer más. Hemos llenado a la policía de papel. En algún momento escribí en alguno de mis libros, audiencia oral en policías de papel. Le hemos hecho hacer papeles de todo, de todo. Y es impresionante cómo hoy, y esto es un asunto real de estadística, en donde hoy las carpetas tienen más papel que las averiguaciones previas. Y la información de las carpetas, por una pésima investigación, por una pésima integración, cuando resulta que nuestro código renunció al concepto de actas para introducir en el 217 el concepto de registros, hemos convertido todo en todo, es decir, mejor papel, pero además mejor registro, mejor video, pero además mejor papel. Y entonces empezamos a hacer actas de aseguramiento de cosas que ya están aseguradas en el informe policial, pero mejor hacemos un acta de cadena de custodia y entonces resulta que llega el juez y juega con nosotros, perdón, ¿hay acta de cadena de custodia? No, pero hay acta de aseguramiento, no, porque tendría que haber acta de cadena, y empezamos a jugar un juego de traidores. El sistema es muy sencillo, señores, y es un sistema oral. No sé si otros países latinoamericanos han convertido la cadena de custodia en papel. La mayoría de los jueces aprendimos a convertir la cadena de custodia en personas. E interrogamos a las personas en juicio y ahí seguíamos la cadena de custodia desde el momento en que el oficial de policía entró con el cateo hasta el momento en el que ese oficial está declarando y está reconociendo el objeto en la casa de habitación donde se realizó el cateo, con papel o sin papel. Lo decía ayer
uno de los conferencistas. Lógicamente que tenemos que pensar en que hoy es el cateo y dentro de un año tal vez el juicio, y por eso es muy importante los documentos. Son cosas que no ignoramos y me parece que con una lectura clara del 217 perfectamente entendemos la importancia de los registros de la investigación. Pero ¿conviene que el primer respondiente sea policía de investigación? ¿Conviene un protocolo como el protocolo del primer respondiente, que yo los quemaría todos, perdón, para poder ser eficaces? ¿Conviene llenar a la policía de papeles en el primer respondiente cuando resulta que la policía no ha hecho más investigación que acordonar la escena de crimen o encontrar el cadáver? O todavía peor, ministerios públicos que dicen, no, esto lo tiene la policía del primer respondiente, entonces yo no me puedo meter. Todavía peor, el perito no se puede meter porque lo tiene el primer respondiente, que es la policía. Y entonces hemos hecho una crisis impresionante, en donde el perito ya no es perito porque está el primer respondiente, donde el policía de investigación ya no puede ser policía de investigación porque está el primer respondiente, y todavía peor, donde el fiscal no puede entrar porque está el primer respondiente, y el primer respondiente no puede dejar que entre el fiscal hasta que yo no le entregue la escena de crimen. Señores, de idiotas, de idiotas. Lo que hemos producido en este tema, de idiotas. Da mucha pena ver cómo un director de proceso le dice a todos los fiscales, señores, vengan todos el sábado porque hay que rehacer las actas, porque todo está mal hecho, para ponernos de acuerdo, para que coincidan las fechas, y etcétera, y etcétera, y etcétera. El papel, hoy las carpetas, y esto se los digo clarísimamente, son mucho más voluminosas que una averiguación previa. ¿Por qué? Porque nadie confía en nadie. Cuando nosotros decimos, ¿cómo tenemos que proceder a través del primer respondiente? Muy sencillo, está en el 132 fracción octava. Primer respondiente, preserva, solo preserva. Eso lo ha dicho México en el 132 fracción octava. ¿Para qué? Para que entre la policía de investigación junto con el fiscal y deje pasar a los expertos, médicos si hay médico, si es necesario el médico forense, psicólogo forense, perito, químico forense, y etcétera. O sea, el 132 fracción octava está sencillísimo, mejor que el protocolo del primer respondiente. Tenemos que entender esta realidad de cómo se construye documentalmente una investigación del lugar de los hechos, a través de la construcción de las autoridades. Pero no nos puede ocurrir, como nos está ocurriendo, de que el policía empieza a digitar la renuncia y como se le quemó la computadora, monta a la víctima al fiscal y el fiscal le dice, usted empezó, usted termina. Decisiones en las cuales es clarísimo que no estamos entendiendo si el primero, el segundo o el tercer respondiente que juega el papel. Aquí hay un tema muy interesante o muy serio a nivel de la capacitación, pero principalmente en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque dice la policía, oye, hay un cadáver, pero pasa por la calle siguiente porque si no, tú sos el primer respondiente y vas a tener que levantar todos los papeles. Y el Ministerio Público dice, oye, ya parece que pasó un homicidio, pero resulta que está el primer respondiente, dejen que ellos terminen, en todo caso si se van a perder son ellos y no nosotros. Es impresionante la impunidad producida a través de un montón de autoridades que no asumen autoridad. Cuando la Constitución Política está diciendo clarísimamente, en el artículo 21, la investigación corresponde al Ministerio Público de los policías, las cuales tendrán que actuar bajo control y mando de él. No hay más norma, no hay más norma. Y si nosotros siguiéramos el 21, estaríamos siendo mucho más eficaces que la ineficacia que estamos haciendo hoy, simplemente porque no nos da la gana de investigar. Tenías una pregunta. Empieza a acordonar la zona y se dice que de inmediato debe de dar conocimiento al Ministerio Público y a su vez tendrá control de la escena ya resguardada, pero se dice que tendrá que conservarse o preservarse los hechos hasta que lleguen también los peritos. Resulta que nosotros litigamos en el Distrito 7 con sede en Autlán de Navarro y corresponden varios municipios a la redonda.
y tenemos solamente 2 peritos. Entonces, en lo que van a hacer el aseguramiento de la zona, piden el folio y luego mandan a pedir el perito ya cuando llega al lugar de la escena, ya pasaron 3 días, porque no tenemos capital humano dentro del sistema penitenciario que garantice la seguridad del seguimiento rápido en la inmediatez a la hora de participar en la investigación de un hecho. De tal suerte que de aquí entonces el primer respondiente hizo y deshizo o malversó o tergiversó toda la escena. Entonces ya no hay fidelidad para que el perito pueda desarrollar su experticia con seguridad. ¿Qué hacer en ese caso? Porque el sistema no tiene esa capacidad. Gracias. Yo no sé qué hacer ahí en ese caso. A ver, yo he dicho una cosa muy simpática, pero no. O sea, hay que ver lo que ganan los fiscales, hay que ver lo que ganan y hay que ver lo que hay que hacer, ¿no? Es muy complejo el tema. Pero, a ver, yo ayer vi una sala de juicios de Colombia. ¿Vieron la sencillez? Ustedes vieron el caso del gobernador de Veracruz en la prensa, la sala de juicios de Guatemala. Y si ustedes van a todas las salas de juicio, todos hemos sido jueces en un aula de escuela. ¿No será México que le gustó más las jaulas que los pájaros? Y hemos gastado platales en jaulas, cuando no hay hojas, ni tóner, ni computadoras, ni gasolina para las motos. No, es impresionante el montón de edificios que hay, por ejemplo, de criminalística, por fuera preciosos y por dentro totalmente vacíos. ¿Por qué? Es muy lógico. Si yo capacito, me gano 2 millones de pesos sucios, pero si yo construyo un edificio me gano 20 millones sucios. O sea, dejémonos de cosas. A mí me encantaría tener esa estadística, me encantaría trabajar esa estadística, me encantaría ver por qué tantos millones de pesos en capacitación sin capacitados. ¿Por qué? Porque nos podría pasar como los 500 policías de Chiapas, que creo que fui claro, ¿no? Para poder decir solamente un ejemplo de tantos. Es lógico que hay motos que no tienen gasolina, que hay coches que no tienen llantas, que hay policías que no saben cómo llegar a la escena, que no hay químicos, que no hay reactivos, que no hay. Eso es una realidad importante. Eso es un tema, ¿no? Que lo entiendo y lo sé, y estoy contigo. Pero hagamos las cosas bien. Yo creo que es muy importante, por lo menos para mí, darnos cuenta que hay un montón de realidades de fracaso, pero estoy poniendo unas en las que sí se pueden hacer las cosas, ¿okay? Y una de ellas es dejar de robar, ¿no? Que esto es muy fuerte y se ha robado demasiada plata. ¿De acuerdo? Bien. El segundo punto es que la policía debe proceder bajo el control y mando del Ministerio Público. Es una realidad muy importante. Podríamos decir, no, es que el Ministerio Público son muy pocos fiscales, es que es un problema de logística, es un problema de personal. Lo importante es saber cómo se tiene que funcionar y después si se hay o se tiene el personal correspondiente. Esto es una realidad muy importante. Pero lógicamente la policía debe saber llegar al lugar, debe saber encontrarse en el lugar al Ministerio Público, y el Ministerio Público debe saber asumir cuando tiene que asumir o delegar en quien tiene que delegar, que es la policía ministerial, y no al primer respondiente, a la policía que asume como fiscalía la investigación de los delitos o la detención del imputado en escena. En tercer lugar, el hecho se investiga por la policía de investigación con la ayuda de la policía técnica y científica, que eso es muy importante. O sea, nosotros hoy, quizás una de las cosas más fundamentales del modelo acusatorio es que los abogados tenemos que bajar la cabeza y darnos cuenta de que los psicólogos, que los criminólogos, que los criminalistas, que los químicos forenses, que los psicólogos forenses, que los trabajadores sociales saben más que nosotros y aportan más que nosotros en el tema del derecho penal y de la delincuencia. Esto es fundamental. Durante muchos años hemos querido hacerlo todos los abogados. No, el sistema nos enfrenta a que la riqueza de una audiencia es el desahogo de la pericial. La riqueza de escuchar al médico forense, al químico forense, al criminalista, etcétera, ¿no? Eso es muy importante y por eso tenemos que lograr
que cuanto antes la investigación sea, a pesar de que no tenemos tantos peritos, tengamos la capacidad de contar con una investigación técnica o una investigación científica valiosa en ese sentido. En todo caso, la criminalística tiene una frase preciosa respecto a eso que preguntabas de los dos peritos, y es que la evidencia ¿cómo se llama? El tiempo es la evidencia que se pierde. Pues que proceda quien sea, que lo mismo se hubiera perdido, ¿no? Es un poco el punto, es decir, si el perito no puede llegar a Acapulco porque resulta que no puede llegar, pues es que hay que agarrar el cadáver porque si no se lo llevan las olas, ¿no? Entonces, es lógico que tenemos que ir preparando a los primeros respondientes o a las policías para que puedan hacer más. Pero también es lógico que tenemos que saber quién manda la investigación y por qué constitucionalmente la investigación mexicana tiene un nombre que se llama Ministerio Público. Y eso es fundamental. Sí, dime. Mire, primeramente, maestro, indicarle a usted que en el estado de Morelos, nosotros venimos del estado de Morelos, la práctica del derecho penal en lo que se refiere a los juicios orales, el Ministerio Público o fiscal que conoce de la primera carpeta de investigación o del hecho delictivo, le corresponde a ese Ministerio Público llegar hasta la judicialización. Ahí no existe la cuestión de que existe el que recibe la denuncia, el que la integra y el que la consigna, o sea, el que baja a judicializarla. En Morelos, al Ministerio Público que conoce de un asunto, él llega hasta el juicio oral si es necesario. Perfecto. A la audiencia intermedia. En lo que se refiere y en lo que manifiesta usted acerca de la cuestión pericial en un hecho delictivo, hemos tenido la experiencia de que a quien debe prepararse, pero a la voz de ya, es a las policías, a la policía municipal, a la policía preventiva. ¿Por qué? Porque el primero que conoce del hecho es la policía preventiva y es la primera que llega al lugar y es la que debe asegurar la escena del crimen para seguir la cadena de custodia, ¿verdad? Eso es esencial para que pueda tener éxito la investigación. En Morelos se han estado capacitando a las policías, hasta la Policía Federal, para enseñarles que al momento de llegar a un homicidio lo primero que tienen que hacer es asegurar con cinta, canela, todo lo que, el lugar donde se cometió el ilícito y evitar que lleguen los reporteros, que lleguen los comandantes y entren y a contaminar la escena del crimen. Entonces creo que en Morelos, donde tenemos 7 años llevando estos juicios orales, no es la panacea, no es lo mejor, pero ha servido y está ahorita como ejemplo en toda la República, en que tenemos el segundo lugar, ¿verdad? El primero lo tiene Chihuahua, en el éxito de los juicios orales. Ahí sí yo quería diferir un poquito usted, en que le damos a nosotros, a los peritos, ¿verdad?, toda la importancia, es cierto, pero durante el desarrollo de los juicios orales es precisamente donde se valora el fiscal o el Ministerio Público al interrogar a los peritos para llegar al conocimiento de la verdad. Pero lo esencial, consideramos y hemos visto que es un éxito, es preparar a las policías que son las primeras que llegan al lugar, a la escena del crimen. Gracias. A usted las gracias. Sí, es que me dicen que en 10 minutos empezaba la sesión de preguntas y respuestas, pero ustedes, gracias a Dios, ya empezaron las preguntas y respuestas. La pregunta que le iba a hacer hace un tiempo era, en base a que ahora el policía primer respondiente, por lo regular, es el policía preventivo, que el Código Nacional le dio esa función, ¿qué opina usted que a una parte de hacerlo primer respondiente, ahora crea la policía con capacidades para procesar un lugar de los hechos? Ok. A ver, tiene que haber una policía con capacidad del lugar de los hechos. Y tiene que haber un primer respondiente y tiene que haber una policía de investigación. No olvidemos la primera idea, bajo control y mando del Ministerio Público. Esa es la primera idea y me parece que es una idea valiosa de la construcción política, que además cuando uno lee o cuando leemos sobre el Ministerio Público, leemos sobre la policía de investigación, vamos a ver que actúan conjuntamente. El Ministerio Público
a mí me gusta decir, es un productor de juicios o de audiencias y la policía es un productor de prueba. Primera idea. Segunda idea, como decía el compañero, ¿por qué no conviene que la policía preventiva sea la policía de investigación? Por un problema de doble interés, ¿no? Y es que todos sabemos que lo importante de Guadalajara es que haya prevención del delito y no represión del mismo, y desgraciadamente lo hubo. O sea, hay un muerto, hay una violación, hay un robo, hay un fraude, hay un narcotráfico, etcétera. Y entonces, claro, ese es uno de los problemas que le preocupa al Ejecutivo. Si el Ejecutivo además los investiga, entonces es muy posible que hayan problemas de todo tipo en ese tema de la investigación. Si además es el encargado de procesar la escena de crimen, no me extraña, voy a decir una frase retórica, que hayan tantos chivos expiatorios. Porque si a mí, Ejecutivo, que me falló la prevención, que se comete un delito, me interesa o me preocupa lo mediático, pues claro que voy a resolver quién es el homicida y quién es el violador y quién es el fraude y quién es, me parece que es muy importante. Y si se me fueran las manos y el ejército mató a 7, pues tendré que ver cómo justificar esas escenas de crimen. Cuidado. O sea, hay una razón de historia de por qué la policía preventiva no ha sido, fuera de ser el custodio de la escena, la policía procesadora del lugar de los hechos. Hay un asunto histórico. ¿Queremos renunciar a ese asunto histórico porque confiamos en la policía latinoamericana, ahorita que hay personas de Latinoamérica? ¿Queremos renunciar a eso? ¿Queremos confiar en la policía norteamericana, que ha sido la policía que ha producido más sentencias relacionadas con los errores policiales en la investigación? ¿Queremos confundir policía ministerial con policía preventiva o no? Es un tema de política criminal. A mí, conociendo ahorita, y perdón por extranjero, pero conociendo a México, me daría mucho miedo, y creo que lo decían por ahí alguien, cuidado que la policía preventiva termina en el tema de la corrupción produciendo más delincuencia que evitando la delincuencia. Cuidado. Pero es un tema de política criminal. Estoy confiando yo en Jalisco, en la policía preventiva, y por tanto que esa policía preventiva pueda seguir siendo la policía primer respondiente, y que además como primer respondiente sea procesador de la escena o del lugar de los hechos. Es un tema de decisión política. Si no hay policía corrupta, que continúe. Si es una policía técnica, que continúen. Si es una policía que sabe acudir a la policía científica, que continúen. ¿Por qué? Porque lo técnico, lo científico tiene una forma de analizarlo. A mí me preocupó una frase, voy a decirla, no la quería decir, de Jordi Ferrer Bertrán en una mesa corta en Argentina sobre el Código Procesal, cuando habló de que los criminalistas son una plaga, ¿no? A mí me preocupó esa frase. Yo quisiera darle una vuelta tratando de interpretar esa mala frase de Jordi Ferrer, porque no todo es epistemología, y además también el trabajo de un criminalista o de un experto técnico científico en la escena tiene mucho y además da razón de la epistemología. Me parece que es un error de falta de práctica en la escena por parte de Jordi Ferrer Bertrán. Pero, ¿qué es lo que quiero entender? ¿Qué capacidad tenemos nosotros de confiar en nuestra policía técnica científica? Ustedes tienen un instituto que me parece que es un orgullo para todo México y no lo ha copiado ninguno de los otros 32 estados. Casi la mayoría de la policía técnica científica pertenece al Ministerio Público, y hoy la mayoría de los abogados se quejan de cómo el Ministerio Público, a través de la policía técnica científica, monta los casos de los chivos expiatorios. Esta realidad es muy compleja a la hora de contestarte la pregunta. Me parece que si no tenemos la capacidad de hablar de moral o de honradez, entonces vamos a tener que separar. No por eso quiero decir que con separar tengamos policía no corrupta en el Ministerio Público. Es una realidad que México tiene que superar de muchos años, ¿no? Yo he tenido peritos que me han reconocido a mí en lo particular que ellos se olvidaron de hacer pericias y lo que hacían eran firmar formatos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha hecho mucho daño una cultura de la fe ministerial. Este tema no lo hemos superado todavía, la fe ministerial. Y creo que es muy importante hablar muchas horas de la fe ministerial y de lo que produjo en México la fe ministerial. ¿Sí me entiendes esto?
Sí. Buenos días. Hola, gracias. A mí me gustaría establecer 2 puntos. Primero, yo siento que la deficiencia en las carpetas de investigación se debe a que la policía investigadora y el agente del Ministerio Público se encuentran divorciados. Ellos no entienden que son un equipo, ellos entienden que son unas unidades diferentes. Entonces, el policía investigador se sintió con el poder de ser Ministerio Público. Y entonces él cree que tiene la capacidad para integrar una carpeta de investigación sin la más mínima opinión del Ministerio Público, que es quien en realidad dirige la investigación. Y el Ministerio Público no le puede dar una indicación al policía investigador de cómo debe de ser, porque entonces dicen que está integrando indebidamente la carpeta. Ahí es donde yo no alcanzo a entender en qué parte del Código Único, porque no lo he encontrado, dice que ellos dos son organismos autónomos e independientes, cuando en realidad uno está subordinado al otro, y no para su actuar, sino para la debida integración de una carpeta. Estamos. Usted hacía un comentario muy acertado. ¿Cómo puedo yo? Voy a poner un ejemplo muy práctico. Si yo tengo que llevar un paquete a un destino, y yo no soy la persona que lo empaca, y tampoco soy la persona que lo lleva hasta la unidad donde yo lo voy a transportar, y yo solamente lo transporto, ¿cómo tengo la seguridad de que ese contenido esté debidamente integrado? ¿Qué es lo que nos pasa cuando un agente del Ministerio Público va y judicializa una carpeta que desconoce? Podría ser, si el sistema no quiere cambiar y quiere tener su integración de 3 etapas como la tiene en este momento, me parece perfecto, pero lo ideal sería que los 3 agentes que intervinieron en la integración de esa carpeta de investigación hasta llevarla a judicializar, estuviesen presentes en el momento de la judicialización. Total. Así evitaríamos cualquier error. Si alguno tiene duda, pues el que integró, que diga, y el que integró la carpeta, pues que lo haga, el que hizo la investigación, pues que comparta lo que tiene que compartir, y el que sabe judicializar, que no es otra cosa más que ir y dar la cara en una sala y pedir lo que tiene que pedirle a un juez, pues que tenga los argumentos y el apoyo de los demás. Esa sería la única forma en la que nuestro sistema realmente funcionaría, que la policía investigadora y los ministerios públicos dejen de tonterías y de estar pensando que son iguales y parejos y que quién manda y quién no manda, se pongan a hacer su trabajo y que los integradores de las carpetas de investigación acompañen a los que van a judicializar. Así tendríamos un verdadero sistema penal nuevo. Ahora, otra cosa, no tenemos que estar pensando en equivalencias, porque esto no es un sistema de equivalencias, esto es una reforma, y esta reforma habla de un nuevo chip y de un nuevo concepto y una forma de hacer los procesos. Si nosotros vamos a vivir con la mentalidad del sistema tradicional comparado con el sistema procesal nuevo, pues entonces estamos muy mal, porque ¿dónde viene la mejora? ¿Dónde viene la reforma? ¿Y dónde viene la independencia del nuevo sistema? Tenemos que aprender a litigar de nuevo, tenemos que aprender el sistema penal de nuevo, y tenemos que ser capaces de litigar en los 2 sistemas sin confundir uno con el otro y sin equiparar el uno con el otro. Esa es mi humilde opinión. No, no es nada humilde, es muy, muy importante. Muchas gracias. A ver, es que esto es fundamental. ¿Dónde hay en el Código Nacional una diferencia entre el Ministerio Público y la policía? No la hay. Hay una clasificación de los sujetos. En el 105 hay una clasificación de los sujetos y lógicamente tenemos a la policía en forma genérica y tenemos al Ministerio Público. Pero tenemos la Constitución Política del 21 que dice que la policía actuará bajo control y mando del Ministerio Público. Claro, ¿qué pasa? ¿Significa un problema de autoridad del Ministerio Público? Me parece que sí. O sea, al Ministerio Público le falta la capacidad de mandar, tanto en las policías preventivas, cuando actúan como primer respondiente, como en las policías técnicas y científicas, para poder hacer investigación. Hoy el Ministerio Público tiene que superar su ausencia y se encuentra una policía que hace lo que da la gana y un Ministerio Público que no tiene capacidad de mando. Es una realidad muy compleja, ¿no? Yo trabajé en la Ciudad de México con los 3, en un curso de capacitación precioso con un grupo de 300, bueno, 30, hasta 300, en donde era impresionante cómo había un divorcio total del Ministerio Público con los peritos. Y entonces yo lo que hice fue llevar al Ministerio Público a interrogar al perito y no sabía ni cómo preguntarle nada, porque el perito era más experto que él, por el divorcio ese y por la soberbia del Ministerio Público de no querer someter su cabeza a lo que el perito le puede decir en un trabajo compaginado. Es impresionante la soberbia de los abogados, jueces y fiscales a la hora de entender
que el sistema nuestro es un sistema que confía más en otros profesionales más que nosotros mismos. Me encantó tu posición. Gracias. Había una pregunta acá. Perdón, Marisao. Perdón, este señor fue el que me regaló el libro que no escribió mi secretario, lo escribí yo. Yo sé que lo escribió. Por eso es pequeñito, así nada más. Doctor José Daniel Hidalgo Murillo, mi más amplio reconocimiento como académico y también desde mi óptica de juzgador. Gracias. Al igual que tú, estoy gratamente impresionado. Déjame hacer un comentario en relación con lo que nos estás diciendo. Y por cierto, ya se transmitió vía el canal Charlas de Amparo y te envían muchas felicitaciones. El viernes sabrán de eso, me toca a mí a las 6 de la tarde. Había un grupo de ratoncitos que se quejaban porque el gato se los comía, hasta que decidieron que la mejor solución era ponerle un cascabel al gato. Al final el ratoncito más pequeño de ellos alzó su patita y dijo: oye, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Lo que nos suele pasar a veces en estos congresos, con excepción de las gratas ponencias que he escuchado en estos días, es que podemos llegar a hacer periodismo jurídico, como yo le he denominado. Estamos como los ratones y nos quejamos. Aplaude un gran ratón, hay un querido compañero de Morelos, un buen amigo, y también celebro la presencia del señor presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, el maestro Miguel Ángel Rosete Flores, símbolo de que hay varias personas de Morelos aquí con las que hemos estado, que nos estamos preparando todos. Yo vengo de alumno también. Entonces, a lo que quiero evitar es que lleguemos al periodismo jurídico, y a donde te quiero suplicar, José Daniel, es que con el gran poder de incidencia que tienes como académico y con todos tus libros que tienes, es que nos regales un libro más, y nos regales un libro más en donde pongamos la solución del cascabel, porque ayer estábamos en la comida en el hotel y yo veía a una policía, a un agente de la policía, y veía pues, un pistolón del tamaño del miedo. Digo, el día que yo traigo esa pistola, pero vi sobre todo la gran vocación de servicio, el gran gusto por estarlo haciendo, y uno de los compañeros, pues no, fuiste tú, pues tú fuiste el que le preguntaste incluso, que si le daban su beca en la universidad para los hijos, y a mí me cayeron muchos 20, no sé si ya lo tienes en algún libro, y si no, regálanos. Qué importante es, por ejemplo, entras al Poder Judicial de la Federación, y lo digo con mucho cariño para mis compañeros. Todo el mundo quiere entrar al Poder Judicial de la Federación, necesitaríamos un segundo y un tercer piso. ¿Pero por qué entras al Poder Judicial de la Federación? Pues muchos entramos por vocación, y muchos entramos por el dinero que se gana lícitamente y tienes unos salarios muy decorosos. Claro, como decía un secretario hace muchos años, al año se te olvida, ya pediste un montón de créditos y necesitas ganar más dinero. Entonces es el momento de que asciendas a secretario después de ser actuario. Pero entonces a lo que te quiero llevar, con lo que ayer nos regalaste en la comida, ¿qué te parece si empiezas tú a incidir para que el policía, primero, antes de que lo estemos criticando, lo motivemos? Nosotros vamos a hablar de motivación, y el librito amarillo y otro que está allá afuera también habla de eso. Necesitamos estar altamente motivados para que el policía se la parta, y que sea incorruptible. Yo recuerdo hace muchos años llegaba un policía y un bombero a Acapulco, y llegaban 2 meses de vacaciones, y llegaban con cosas, y al final vendían las cosas y se regresaban. Y decían, no, o sea, en Estados Unidos, y los que hemos ido a Estados Unidos, ya parece que le vas a decir a un marshal, a un sheriff ahí, oye, how much do you need? No, pues no, nada, te meten al bote. Aquí es muy sencillo que corrompas a un policía, a menos que sean muy celosos de su deber. Y lo cierto es que he tenido alumnos en Veracruz, me ha tocado capacitar policías, y de verdad están muy orgullosos, y se la parten, y se ponen su furnitura, y abrazan a su hijo, y tienen que poner cara de malo, y no saben en la noche si van a regresar. Te suplico, doctor José Daniel, que nos ayudes desde esa gran plataforma de incidencia académica que tienes, a que el policía, a que la gente del Ministerio Público, a que el perito se sienta muy orgulloso, porque tienes razón, nos ha gustado más la jaula que los pájaros. Cuidemos a nuestros pájaros, cuidemos a nuestros policías, cuidemos a nuestros agentes del Ministerio Público, cuidemos a nuestros peritos, para que haya un verdadero sistema de justicia en donde se aplique la verdad. La pregunta es, porque vas a decir, ¿y cuál es la pregunta? Es, ¿cuándo publicas ese libro? Gracias. Bien, perdón, Daniel. Bien.
por cuestión de tiempo, después de esta habrá solamente una participación más. Si alguien más tuviera alguna otra duda, vamos a suplicarles que nos la hagan por escrito y comprometemos aquí al doctor José Daniel, sí, hacérsela llegar por correo y que sea tan amable, tan gentil de contestarnos. Gracias. El libro que tienes en la mano, de Juez de Control, estaba dando una conferencia en Morelos sobre juez de control y entonces me dijo alguien, tienes que escribir ese libro. Y dije, no, y por eso lo escribí. Voy a tener que escribir. Mi primer libro en México en el 2009 fue sobre la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio mexicano sobre la policía en Porrúa. Y puse un título así porque dije, desde el 2009 el proceso es mexicano y tiene que apoyarse en una policía que ha sido abandonada. Pero a ver si me pongo a escribir. Muchas gracias. ¿La última participación? Buenas tardes. Primeramente, quiero felicitarlo, una muy buena exposición. Y más que pregunta, quiero hacer una aportación que todos conocemos, pero precisamente como decía aquí el abogado, no cuidamos a nuestros policías. Comentaba por ahí un compañero de aquí que era el eslabón más frágil o más delgado. Nunca nos hemos puesto a pensar que el policía trabaja más de 12 horas o más de 24 y descansa muy poco. ¿Y cómo vamos a capacitar a una policía que sale de un turno de 12 o de 24 horas y ahora vete a capacitar, a estarse durmiendo? Aquí algunos municipios hicieron la capacitación al vapor, es decir, todo el turno o la mitad del turno se va a capacitar en 3 o 4 semanas. ¿Cuándo? No es posible. No descansan. Son los que ganan menos. Son los que duermen más en la calle porque tienen obligaciones fuertes en su casa y no tienen manera de descansar. No tienen una seguridad social digna. No tienen unos servicios médicos dignos. Los salarios están pésimos. Zona metropolitana de Guadalajara, máximo Zapopan 15,000 pesos policía. Antes era el policía de línea, que es el rango más bajo, por decir así. En los municipios más cercanos no llegan a 7,000 pesos al mes, y con esa bola de turnos. La lluvia que viene de los exámenes de control de confianza es para correrlos. Todavía tenemos policías que no saben leer ni escribir. ¿Cómo van a llenar una carpeta? No nos hemos enfocado a una voluntad política para resolver esta problemática. Para mí el sistema es muy bueno, pero tenemos jefes, fiscales, directores soberbios que no entienden cómo es en realidad el sistema o cómo desarrollarlo, cómo darle la importancia al policía, al investigador, al perito, al Ministerio Público, quién debe de hacer su función. Precisamente lo que escuchábamos en las conferencias de ayer, que cada quien tiene que hacer su función. Yo he sido policía y cuando he llegado al lugar de los hechos, llega el soberbio y el altanero del Ministerio Público a dar órdenes y hace un montón de cosas que no debe de hacer, le reporta al jefe, el jefe ordena y se hace un relajo. Nadie tiene el orden o del 1 al 10 cómo es que hay que iniciar el sistema. Hay que cuidar a nuestros policías, ¿sí? Una persona no vive con 15,000 pesos al mes. Nosotros no tomamos en cuenta la vida del policía. Criticamos al policía malo, pero aún sin embargo el policía bueno se sacrifica a no robar, se sacrifica a cumplir con su trabajo, a no descansar, a seguir trabajando, a seguir preparándose. Y para que al rato reprobaste exámenes de control de confianza, te vas. Otra figura, yo quisiera hacer una propuesta de ley.
Cuando un policía trabaja en verdad, porque ahorita la policía no trabaja, la policía no llega al lugar de los hechos, porque no quieren hacer informes, porque no quieren meterse en broncas, porque no vale la pena el riesgo por el sueldo que les pagan, pero sí tenemos muy olvidados a esos elementos. Por eso se venden, por eso se transforman y se hacen del lado de la delincuencia. No los cuidamos. Ese es un comentario, no hay pregunta. Muchas gracias. Doctora, ese es mi jefe, David. Es de que hay un celo en el trabajo, un celo por parte de la policía. Nosotros lo sufrimos en Paraguay. ¿Por qué? Porque de repente se cambiaron los roles. Estábamos con un sistema inquisitivo en el que la policía hacía todo el trabajo y le pasaba directamente al juez y trabajaba con el juez aportándole él los datos. Ahora el director del proceso en mi país es el Ministerio Público. Es una persona civil y más tropezamos las mujeres con ese problema cuando los hombres creen que están subordinados a nosotros y no se dan cuenta que son nuestros compañeros de trabajo, que mi trabajo como agente fiscal va a tener éxitos de acuerdo a la investigación que él realiza. Él conoce las técnicas, yo las respeto, así como respeto las técnicas del perito. Pero no, generalmente es el celo el decir, ¿y cómo yo uniformado voy a estar a cargo de este civil? Sabemos, ¿verdad? Por lógica conveniencia, nosotros los países que venimos de un sistema autoritario, que de repente es muy difícil que un militar o un policía diga que tiene que estar a cargo de un civil. Yo pienso que más bien viene por eso el problema, porque la corrupción, doctor, existe en todos los niveles. No podemos decir que solamente la policía es corrupta, también entre nuestros pares del Ministerio Público hay gente corrupta. El dinero y el sol dice que nadie puede mirar mucho tiempo. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es ahondar nuestro trabajo, darnos el respeto que nos merecemos cada uno y respetarnos y ofrecer nuestras técnicas, cada uno desde el lugar en el que estamos y aportar para que realmente la sociedad se vea favorecida por nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias. Bien. Doctor José Daniel Hidalgo Murillo, reciba un muy grato agradecimiento por parte de los organizadores de este magno evento, primer Congreso Latinoamericano en Sistema Penal Acusatorio, Ciencias Forenses y Derechos Humanos. Por conducto mío le hago llegar, ¿sí?, este reconocimiento, ¿sí?, que le mandan los organizadores, ¿sí?, al cual doy lectura. Se otorga el presente reconocimiento a Dr. José Daniel Hidalgo Murillo por la impartición de la conferencia magistral titulada La razón del fracaso del modelo acusatorio adversarial en el primer Congreso Latinoamericano del Sistema Penal Acusatorio, Ciencias Forenses y Derechos Humanos, Guadalajara, Jalisco, México, celebrado el día 29 de mayo al 2 de junio de 2017, con un valor curricular de 42 horas. Le damos un muy fuerte aplauso a nuestro ponente.